Muy bien. Muy buenos días. Saludo con mucho aprecio y con mucho respeto a las señoras senadoras y a los señores senadores integrantes de esta legislatura en la Cámara de Senadores, y me permito poner a consideración de los presentes la minuta con proyecto de decreto por el que se plantea expedir la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Antes de explicarles a los señores senadores y a las señoras senadoras el contenido de este dictamen, amerita un público reconocimiento a las senadoras y a los senadores que trabajaron en los esfuerzos dictaminadores de las comisiones que coincidimos en este trabajo de Comisiones Unidas para generar esta propuesta de análisis. De manera puntual, para los integrantes de la Comisión de Hacienda, representa una especial oportunidad el habernos sumado al esfuerzo y al esquema que desde hace muchos meses senadoras y senadores sobre este tema habían instrumentado. Llegamos con mucha disposición y con gran reconocimiento a ese trabajo. Por eso reconocemos a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Energía que preside el senador David Penchina, a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos que preside el senador Gracia, y pusimos en este sentido un esfuerzo de dictaminación que permitió el análisis de la minuta que está a su consideración. Esta minuta, enviada por la colegisladora, expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que consta de 64 artículos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con 25 artículos. Asimismo, se reforman 5 artículos, se adicionan otros 2 y se derogan un total de 12 artículos de leyes de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Derechos. Contiene más de 77 modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal en abril pasado. Esta minuta, que está a su consideración, expide una nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que reduce de manera significativa la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, con el objeto de permitirle operar bajo una estructura fiscal más equitativa al eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex y conservar solo el pago por el derecho de utilidad compartida con una tasa aplicable del 65%. De la misma manera, se consideró que para maximizar la eficacia y la competitividad de la exploración y la extracción de hidrocarburos, debe de modificarse la estructura de los contratos de licencia de utilidad compartida y de producción compartida. Se incorpora de manera clara y precisa las funciones que corresponderán atender al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría de Hacienda, así como la precisión de que los funcionarios que realicen estas instituciones respecto a la fijación, administración y verificación de aspectos financieros de los contratos no constituirán actos de autoridad, y en cuanto a las relativas a la administración de los contratos, estos podrán ser impugnados en vías jurisdiccionales. Se adiciona un título denominado del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, cuya finalidad es resarcir a las entidades federativas y los municipios donde se realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos los daños que estas actividades puedan producir en el medio ambiente y en la infraestructura de los mismos. En materia de transparencia, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece la obligación del Fondo y de la Secretaría de Hacienda de hacer pública mensualmente por medios electrónicos y mediante actualización la información de hidrocarburos, montos de contraprestaciones pagadas a contratistas por periodo e ingresos percibidos
por el Estado por conceptos de regalías y asignaciones sobre la renta pagada por los asignatarios, montos de los créditos fiscales determinados a los asignatarios. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que el Gobierno federal, a través de la banca de desarrollo, generará mecanismos de inversión para que el público en general pueda tener opciones atractivas y accesibles para invertir en los proyectos que se generen con motivo de la reforma energética. Por lo que atañe a la Ley Federal de Derechos, se destaca la derogación del régimen de derechos por la extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya que los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos fijarán las contraprestaciones por la atracción de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Además, se realizó la precisión de que la Comisión Reguladora de Energía deberá convertirse en un órgano regulador coordinado en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, por lo que podrá disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos. En cuanto a la Ley de Coordinación Fiscal, se adicionó una fracción a las disposiciones transitorias en las que se definen los porcentajes de integración de los ingresos petroleros del Gobierno federal para los años 2015 al 2018. Esto con el objeto de equilibrar de manera gradual los recursos de las entidades federativas por sus participaciones en ingresos petroleros, a fin de mantener la estabilidad en las finanzas públicas. Respecto a la distribución del total recaudado por las cuotas del impuesto especial a gasolinas a las entidades federativas, corresponderá 9/11 del consumo de su territorio, tomando en cuenta la información que los permisionarios para el expendio al público y distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la Secretaría de Hacienda. Por lo que atañe a la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se prevé que dicho fondo sea un fideicomiso público del Estado, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, que tendrán las principales funciones. Primero, de servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. Segundo, administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos. La colegisladora incorporó una mejor definición de las funciones que corresponderán al Fondo Mexicano del Petróleo, por un lado, y a la Secretaría de Crédito Público, por el otro. De esta manera, se establece una estructura mínima con la que deberá contar el fondo. Para fortalecer, se ajusta la estructura del fideicomiso para dotarla de un comité técnico que estará integrado por 3 funcionarios del Gobierno federal y 4 consejeros independientes propuestos por el Presidente de la República y ratificados por esta soberanía con las 2/3 partes de sus votaciones. Cada integrante del comité técnico durará de los consejeros independientes en un periodo de 8 años y solo podrá ser nombrado para nuevos periodos si existió suplencia no mayor a los 3 años. Se establece la integración del patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo, así como la prohibición de disminución de su patrimonio. Asimismo, se generan condiciones de reservas en fondos de ahorro de largo plazo para generar condiciones de inversión productiva en el tiempo. Lo anterior incluye las transferencias que se realicen de conformidad con los montos aprobados por la Cámara de Diputados para el uso de los recursos cuando la reserva del fondo sea mayor
al 3% del Producto Interno Bruto. Con este fondo se cumple con una de las más importantes y puntuales aspiraciones que, vinculado a los ingresos petroleros, han existido a lo largo de mucho tiempo: orientar los recursos provenientes de esta actividad a condiciones de ahorro de largo plazo y a inversión productiva, con el objetivo primario y fundamental de generar inversión de capital y particularmente capital humano. En términos generales, señoras senadoras y señores senadores, este es el contenido del dictamen que está a su consideración. Es tanto, señor presidente, y muchas gracias, señoras senadoras, señores senadores.